todos les enviamos un saludo muy afectuoso desde este canal Fe Viva Hoy. Estamos en la sección de los testimonios y aquí está presente un hermano conocido de muchos de ustedes, Gabriel Reyes Rojas, arquitecto de profesión y quien fue integrante unos años de la comunidad de Shalom. Así es. Y él generosamente y con muy buena intención quiere compartirnos en este día su testimonio de vida, de fe, en este ámbito familiar que él ha tenido, como me comentaba momentos antes, de una manera especial, pues todas las familias configuran una historia propia. Y pues te dejo con la palabra, Gabriel. Gracias por recibir la invitación para compartir tu testimonio y lánzate. Pues Dios es el que nos pone aquí, sí, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque Él es el que quiere que demos testimonio de que Él está presente. Y a veces esa presencia es tan aparentemente sutil que no nos damos cuenta. Y hablando desde el punto de vista familiar, esa misma presencia fue sutil incluso desde que Él llegó. Él formó una familia naciendo de una manera ¿cómo llamémosle? Bajo el agua, tan discreta es la palabra, ¿no? Pues alguien discreto actúa, pero con un poder tremendo, ¿no? Y en mi caso, obviamente, y en el caso de muchos que tal vez no se han dado cuenta, pues así lo he hecho. Y hablando desde el punto de vista familiar, obviamente, el hecho de tener una familia ya es de donde Dios actúa. Y pues hablando personalmente de mi familia, obviamente mi familia fue especial desde todos los puntos de vista, porque no solamente la conformaban mis papás y mis hermanos, sino que ahí confluyeron mis abuelitos, mis tíos, mis primos, hasta incluso tíos abuelos, digamos bisabuelitos, que ahora quién los va a reconocer, ¿no? ¿Quién va a reconocer o a conocer incluso, porque algunos ni siquiera conocieron a sus bisabuelitos? Otra gracia, otro regalo. Y no solamente conocerlos, sino convivir con ellos. Todavía más importante. Y no solamente convivir, sino también interactuar. Es decir, no solamente tú puedes convivir, pero tal vez no tener una relación cercana con ellos. O con cualquiera, incluso hasta con tus propios papás, que es algo muy cercano, tus hermanos. Pero yo interactué con todos ellos y conviví con ellos. Incluso hubo temporadas donde mis abuelitos estuvieron cerca, muy cerca, sobre todo mi bisabuelita, por parte de mi abuelita, muy cerca de nosotros y de mí. Entonces, a veces uno lo ve tan común, que a todos viven esto, pues que no le da una importancia. Bueno, pues voy a comenzar de forma muy general, para que no los aburra, sobre el asunto de la familia. Pues yo tuve una familia, como lo dije en un principio, muy especial. Mi mamá, pues obviamente, tal vez todo el mundo puede decir, mi mamá es la mejor, la mía es la mejor, la de aquí es la mejor. Pues yo no puedo decir que sea la mejor o la peor, pero realmente para mí fue una mujer que dio todo, absolutamente todo. Primero por el deseo de ser mamá. Ahora muchas mujeres no quieren ni eso ser. Entonces el hecho de querer ser, pues ya al que traiga al mundo, pues lo ama de una manera que a veces uno ni se imagina. Entonces, ya desde ahí, pues mi mamá fue especial. Quiso tenernos a los tres que fuimos, yo y mis dos hermanos, y pues el amor que nos dio, pues fue que ni siquiera puede describirse el amor de una mamá, con las acciones, y solamente conociendo a alguien te das cuenta cómo es. Entonces no me puedo parar ya en eso, porque si no me alargo. Mi papá, pues igual, diferente obviamente, pero también un papá que es digno de valorar. Puedo seguir con mis hermanos, mis tíos. Mis tíos obviamente no fueron tíos, fueron hermanos. Y no solamente después de que perdí a mis papás, sino en el momento que tuve a todos, mis tíos fueron un apoyo y una cercanía brutal que tuve con ellos. Y mis abuelitos, ¿para qué digo? También, es decir, la familia que tuve fue una familia mega familia. Y por lo tanto, pues no notaba tanto
Es decir, entre más recibe uno, menos lo aprecia, o menos se da uno cuenta, o menos lo valora. Entonces tuve tanto en ese sentido, pues que no lo valoré, hasta que poco a poco, con el transcurso de los años, fui perdiendo a las personas queridas. Empezando pues por mi papá, a los 16 años lo perdí, circunstancias también muy repentinas, un accidente. En ese momento, como lo había comentado, como tenía una familia grande desde ese punto de vista, y que pues todos vivíamos, sobre todo mis abuelitos, mis papás y tíos que pues no vivían ahí, pero que frecuentaban mucho, pues sí sentí la pérdida, pero no de una manera tan grande por ese apoyo que tuve. Posteriormente, con el transcurso de los años, muchas circunstancias que pasaron, pues obviamente la segunda pérdida importante fue mi mamá. Eso fueron ya como 15 años después, más o menos, 15, 16 años después. Ahí sí fue donde me pegó muy, pero muy fuerte. Otras circunstancias más hicieron que también perdiera a mi abuelito, mi abuelita, un tío. Otro tío no lo perdí físicamente, fueron otras circunstancias, pero fue una pérdida en otro sentido. Y después de tanta pérdida, pues nos quedamos mis hermanos y yo, solos, entre comillas solos. Nunca estamos solos, en verdad. Entonces ahí, pues obviamente se magnificó más pues la ausencia de los seres queridos. Mi hermana se casa y me quedo yo con mi hermano. Por cierto, mi hermano tiene un problema de retraso mental, pero que de alguna manera también ha sido una compañía para mí. Aunque un poco diferente, porque no se puede dialogar igual con él que con una persona, entre comillas, normal. Entonces, con el transcurso del tiempo, obviamente yo sin familia, sin encontrar a nadie, porque de alguna manera yo tampoco quería, porque tenía una familia y por lo tanto, con que no le da importancia a formar una, pues empezaron a llegar las angustias, las desesperaciones, muchas cosas que las tentaciones te provocan, y que obviamente ya se sabe quién provoca esas tentaciones y para qué. Y si no lo saben, pues el demonio quiere que haya todo eso para que uno entre en la desesperación de desconocer a Dios, de no darse cuenta que Él es el que a su tiempo Él pone absolutamente todo mientras uno se deje, y si uno no se deja, aún así Él pone alternativas. Es decir, Dios es muy necio, tan necio que nos pone todo lo habido y por haber con tal de que se cumpla la misión que Él tiene para nosotros. Solo depende que nosotros, en alguna de tantas, digamos que sí. Y en mi caso, pues fue así. Después de tanta desesperación que hubo un intento de buscar a alguien fallido. Y qué bueno, porque no era la persona correcta. Y meses después, porque Dios así ya lo tenía planeado, pues llegó la persona adecuada. Buscándola o no buscándola, más bien casi me llegó. Y me llegó precisamente no en este lugar físico, en el instituto, pero en otra ubicación. Pues de ahí salió. Ahí llegó más bien. Es decir, me llegó por correo. No fui. Llegaron y me la entregaron. Y pues a partir de ese momento, también obviamente en ese proceso hubo muchas cosas. Era la primera como tal, es decir, el intento anterior no fue tanto, no fue algo serio, por lo tanto no había una experiencia de cómo manejar una relación con alguien, y por lo tanto pues también fue un poco acelerada las cosas y demás. Es decir, para que muchos entiendan, sobre todo jóvenes, que las cosas se tienen que hacer con calma. Aunque uno ya siendo mayor también la riega, pero sobre todo por la desesperación. Entonces, no hay que desesperarse, porque Dios pone las cosas en el momento. Y yo soy prueba de ello, no solamente en este último periodo de mi vida, sino, hasta que uno se da cuenta, se fija uno que Él pone las cosas, hasta las negativas, en el momento justo para que uno tome un rumbo, el rumbo que Él quiere.
aunque pareciera medio extraño. Y bueno, regresando a este último periodo de mi vida, esta relación obviamente ya lleva 5 años y que pues, obviamente llevó al matrimonio. Y en esos 5 años, pues ya hasta 2 niños, después de que en 5 años cambió todo de una manera brutal, porque después de 30 y tantos, casi 40 años, nada, es decir, no lo había comentado, pero mi vida era muy cerrada, en extremo cerrada. Pero a veces uno cuando está en algo equivocado, pues no se da cuenta y cree que está bien uno y los demás están mal. Es decir, yo estaba bien y la humanidad mal, la sociedad mal. Y pues no, después ya que me di cuenta de las cosas, dije, pues ¿cómo era posible que ese fuera yo? Incluso viendo fotos con mi esposa, fotos de mi juventud, pues entonces estaba con cara de amargado. La verdad es que ya que la estaba viendo de forma, digamos, más, ¿cómo llamarlo?, más neutral, pues sí, la verdad, si hubiera visto a alguien como yo de esa manera, pues también estaría criticando esa forma de verse, ¿no? Totalmente fuera de este mundo, aún viviendo en este mundo. Y pues Dios hasta eso me cambió mi carácter. Aunque de repente yo me pongo a pensar, digo, fue un poco tarde o no, pasaron años, digamos, entre comillas, que desperdicié en mi vida, pero digo, creo que Dios aún así te recupera ciertas cosas, no todo, porque finalmente ya fue otro, digamos, otro plan de tantos que uno pierde, que Dios te pone, pues el plan número 500 que Dios me puso, pues fructificó. Y pues ahí está, reflejado en esta última etapa, que ya 5 años que le estábamos comentando mi esposa y yo, 5 años para las fechas actuales que un matrimonio perdure, ya es una ganancia. Y vamos por más. No hasta que el mundo nos separe, sino hasta que Dios nos ponga donde debemos estar. ¿A qué edad te casaste, Gabriel? Pues calcúlale, si tengo 49 y ya pasaron 5 años. 4. Sí. 4, para que vean que todavía se puede. Es que siempre he aparentado 10 años menos porque 15, ¿no? Usa un buen tinte. ¿Cuál es el que usas? A ver. Pues, para que me lo recomiende. No, me quito las canas con pinzas. Bueno, pues no, Dios, no es cierto. Como dices, te ves ese matrimonio y esa nueva vida te ha fortalecido también hasta en salud, en alegría. Sí, eso es algo muy Sí, importante. La gente que te conocemos. La alegría y la salud. Sí. Porque incluso ahorita que mencionas eso, hubo una etapa donde di catecismo, y en ese catecismo, pasaba a los 2 años o al año, no recuerdo, alguien me dijo, ya te ves raro, te ves demacrado. Y pues yo no sé, has adelgazado mucho. Pues yo no siento nada, yo no veo igual. No, pues después viéndome ya con más calma, efectivamente, ya me había pues dañado la salud. Y no tanto por la alimentación, o no, tal vez era aquí y aquí lo que me estaba matando las ganas de vivir. Aunque parezca increíble, a veces no mata lo físico, sino lo mental y sobre todo lo espiritual. ¿Qué te decía la comunidad Shalom cuando te casas? Bueno, ¿no? Eso ya no sé si comentarlo o no, pero eso puede ser bueno y malo, porque si uno no sabe a quién le está hablando y qué efecto le puede causar, pues puede ser contraproducente, porque en mi caso pues empezó, más allá de que personalmente ya estaba con una sensación de soledad, me salen con eso, pues obviamente entra desesperación y querer buscar lo que sea o a quien sea. Dios me libró de no haber caído en alguna tentación peligrosa, pero pude haber caído. Así es, entonces hay que tener cuidado para los que a veces tratan de dar consejos. No se sientan presionados, ¿no? Y pues que tengan cuidado de qué consejo Pero dan. sí se gastan los que reciben el consejo, alguna broma, tener ¿no? cuidado, Sí. tener cuidado, porque pues finalmente el consejo que tiene que recibir uno primero es pues, obviamente consultarlo con Dios. Dios es el que te aconseja, y muchas veces hasta se lo olvida la Virgen María. Obviamente, el mundo espiritual que es tan grande,
encabezado por Dios, y todo aquel a quien te puso para cuidarte. Está la Virgen María, está San José, los santos, los ángeles, las familiares que Dios los llamó, también están ahí. Quien piensan que ya desaparecieron por sorpresa, no, ahí están. Y seguramente, como decía mi suegra, tu mamá estuvo intercediendo por ti y retuvo a mi hija para que se casara contigo y no con alguien más. Aunque parezca increíble, así es. Sí, tu esposa Adriana, ¿no? Que tiene ahora sí muchas virtudes, y como madre ahorita también está experimentando Sí, esa claro. realidad y ese gozo. ¿Tus niños qué edades tienen? 2 y otro va a cumplir 5. ¿Cómo se llama? Gabriel y José María. Tu papá también, Gabriel, ¿no? Sí. Tu papá lo recuerdo siempre con una sonrisa, chapeado y con Sí. un taco en la mano. Digamos que él rompió el molde de su familia. Hablando de familias, él era totalmente lo contrario a su familia. Sí. Efectivamente, hablando de que cada familia es diferente. Y no porque una familia sea digamos, un poco difícil, tú vas a ser igual. Y ese es un ejemplo del que mi papá se mostró. Si su familia era un poco seria, seca y demás, él era todo lo contrario, animoso, alegre, tomaba las cosas muy diferentes, al menos eso mostró durante el tiempo que lo conocí. Porque dijiste que cuando alguien parte, los seres más queridos, significativos, hay cambios en uno, pero uno ni se da cuenta. Así es. Entonces, siempre alguien con buena intención, pues a manera de broma, ¿no? Pero nos trata de regresar, de retornar, ¿no? A esa alegría perdida o a esos anhelos que se dejan de lado para recobrarlos, para vivirlos otra vez. Y en tu caso, pues ese lapso, ¿no? Donde la casa se fue vaciando, ¿verdad? De la familia, claro. Hasta quedar dos, pues ahí hubo una confrontación, ¿no? Con tu historia, con tu vida, para decir, bueno, esto que viví, con todo, tiene que darme también un buen fruto de vida, ¿no? No me va a dejar desvalido, sino ya me dio armas, ya me dio recursos para poder realizar ese anhelo de formar una nueva familia. Porque creo que es algo a lo que nunca renunciaste, ¿no? El querer formar. Mira, que honestamente, un periodo muy largo de mi vida, realmente yo nunca pensé en formar una familia. Digamos que entre esas rarezas, si se puede llamar así, simplemente no entró en mis planes eso. En verdad que no. Por eso incluso mi mamá quería más eso que yo mismo. Te vas a casar, vas a tener hijos. No, ¿cuál? Para empezar, ni quiero. Ni me interesa. Incluso a cierta edad me caían gordos los niños. Cualquier niño que veía me caía mal. No sé ni por qué. Entonces, cosas muy extrañas, ¿no? Pero hasta en eso Dios me cambió. Cosas que uno creía que pues, eran difíciles o casi imposibles de que se dieran, pues se dieron. Y ahora estos niños, nunca imaginé querer a alguien de esa manera. Es decir, hasta que uno lo vive, se da uno cuenta. Nos los podrán explicar a su manera cada quien, pero si no lo vives... Es que luego son anhelos guardados, porque muchos jóvenes que no se murió su papá o su mamá, pero los abandonaron, ese anhelo como que lo dejan dormido y dicen, ya no quiero, ya no pienso en eso porque hay abandono o porque hay muerte de por medio, y se dejan de alguna manera pues aprisionar por el miedo, por la desconfianza. Ahí sí te creo esa parte de... Yo era muy inseguro. Y parte de esa inseguridad digo, pues para empezar, digamos, tener una responsabilidad así, pues obviamente yo no estoy para eso. Y no solamente hablando de la familia, en general, en mi vida, en toda la extensión de la palabra, no, yo no soy bueno. Es decir, yo no creo que sirva para esto, es decir, es mucho para mí.
es mucho para mí esto, el otro, aquello, cualquier cosa. Entonces, pues digo que era algo muy raro. Y obviamente, como decía al principio, eso te quita oportunidades, pero Dios te las vuelve a dar. Te las vuelve a poner bajo otras circunstancias, porque no son las mías, obviamente. Los planes cambian, pues Él te cambia también, pues obviamente su plan original se lo cambias a Él, pero Él te pone alternativas y cada alternativa tiene sus variantes. Y esa variante, pues en algún momento va a caer para bien tuyo. El asunto es que uno de plano no tome ninguna. Ahí es donde dices, bueno, Dios no hizo nada por mí. No, pues para empezar no tomaste nada. Absolutamente nada. ¿Qué culpa le echas a Él? Si no quisiste absolutamente nada de Él. ¿Querías algo? Y dices, no, pero esto no. Tampoco. No, menos. Pues así no se puede. Así es. Y ahora ya sabes lo que es dar el gasto. Pues sí, y el gasto físico y el gasto mental. Sí. Pero, como le decía Adriana, pues eso de eso no me arrepiento. Más bien, en todo caso, es la preocupación de pues, no fallarles a ellos. ¿No? Eso es más que finalmente luego escuchas precisamente personas que ahora ya uno ya tiene disponibilidad tanto testimonio mediante la tecnología, e incluso testimonios personales y demás. Te das cuenta que aún así, sea lo que sea, Dios se encarga. Es decir, realmente uno casi no hace nada. Dios es el que hace todo. Nada más que sí, hay que tomarlo, simplemente. Así, literalmente Dios te lo pone así que ten para acá, ten aquí, ten. Así casi en la mano, así, ten. Y tú dices, no, ni esto que tengo aquí en la mano lo tomo, pues eso ya es demasiado. Porque a mí, otra cosa que me ha pasado, pues que todo me llega literalmente, pocas, sí. He hecho el intento de buscar, pero realmente ha sido más Él el que lo pone, el que te lo pone casi a vuelta de correo en la puerta de tu casa, que ir yo a buscar las oportunidades, ya tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sentimental. Es decir, pues he vivido de la gracia de Dios, de la providencia. Sí. Decía un padre apenas en una de tantas cosas que Adriana pone, hablando de que la familia es más importante a veces que muchas cosas que el mundo te dice, empezando por el trabajo. Obviamente el trabajo es importante, sino de dónde, pero dice, pues si el papá deja a sus hijos por tener un empleo muy remunerado, pues que viva más pobre aunque sea, pero que tenga a sus hijos ahí. Es decir, a veces el concepto del mundo es muy diferente al concepto que Dios tiene, y Dios mismo vino en la pobreza absoluta, siendo rico obviamente, pero diciendo, miren, ustedes confíen. A los apóstoles les dijo, ustedes no lleven nada cuando vayan a predicar, ustedes nada más lleven lo que traen puesto y se acabó. Y se acabó, y sí, pues todo lo que hicieron. Testimonios de personas al día de hoy, porque si estamos hablando de hace 2000 años, va a decir la gente, pero pues eso fue hace, eso ya es pasado. Pues no, presente, puedo decir muchas cosas del presente, pero pues esto se alargaría horas. Pero de un testimonio de una mujer que fue alguien muy, hablando de familia también, obviamente, porque ella vivió una vida con una familia un poco complicada, cayó en la tentación del modelaje, vivió el modelaje, reventó en el modelaje, la vació completamente, y después de esa conversión, de ese cambio, digamos, ella intentó relaciones, hablando de desesperación, de aquí para allá, abortó niños de aquí para allá, y aún así Dios le concedió un hijo con la persona correcta, en el tiempo correcto, aún siendo ella ya un poco más madura. Y ahora, después de tener millonadas con el modelaje, ahora vive de la providencia. Y hablando y testimoniando de lo que Dios hizo por ella. Muchas gracias. Y esperamos verte pronto también ahí en Shalom, que vayas a saludar. Detrás de cámaras, nos dirigimos. A tus amigos, sí. A tus hermanos, porque eres muy estimado también. Muchas gracias. Saludos a
Adriana, esposa, y a los niños, mándale saludos, sí, que me vean. Cuando me Va a vean salir ahí la me pantalla. ponen algún like y ahí lo comparten. Bye bye.